rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Jesús.
Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Espero que estén todos bien. Y hoy, domingo 29 de marzo, nos disponemos a compartir un mensaje más de la palabra de Dios. Seguimos con esta modalidad de videos, por el motivo que ya todos conocemos. Así que quisiera compartir algo de la palabra de Dios en esta reunión de la Cena del Señor, la reunión de alabanza y de adoración que tenemos habitualmente los domingos de la mañana, pero bueno, como les decía, en esta oportunidad lo vamos a hacer mediante un video, como ya comenzamos a hacerlo hace una semana, un poquito más. Y hablando de estos videos que comenzamos a hacer ya hace poco más de una semana, recuerdo cuando Leo Borba nos compartía hace 2 miércoles ya el primer mensaje. Él citó un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 8, que dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Fíjense, hermanos, que dice el versículo 6, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y yo recordaba ya, allá por el año 2010, cuando estuvo la epidemia de la gripe aviar. En el año 2015 estuvo la epidemia del ébola. Y ahora tenemos esta epidemia que ya se transformó en pandemia, ¿no? Porque ya afecta a todo el planeta. Epidemia es cuando es un país, ya pandemia cuando son varios países, como en este caso. Pero dice, aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y van a suceder más cosas de estas, ¿no? Cada vez es más repetitivo, sucede con mayor frecuencia, y sabemos, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que tenemos a Jesús en el corazón, que el Señor va a venir a buscarnos. Y cuando estemos en su presencia, aquí se va a llevar a cabo la gran tribulación. Y va a ser peor que esto, como lo describe su palabra, la palabra de Dios. Y nosotros tenemos esa seguridad porque el Señor mismo en Juan capítulo 14 nos lo dice así: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, vendré, os tomaré a mí mismo para que ustedes estén donde yo estoy. La seguridad que nos da el Señor de que nos va a llevar a su presencia. No sabemos cuándo va a ser ese momento, pero sabemos que queda poco, le queda poco a este mundo. Nosotros como hijos de Dios tenemos esa esperanza, esa certeza de que Él nos va a llevar a su presencia, pero aquí van a seguir sucediendo cosas como estas. Y hablando de este versículo que nos leía hace 2 miércoles Leo, me quedé pensando en esta frase: ¿por qué es necesario? Y busqué en la Biblia la palabra, la frase, mejor dicho, es necesario o era necesario, y aparece muchas veces en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo quisiera compartir en esta mañana algunas de estas apariciones, algunos pasajes que indican, donde aparece, mejor dicho, es necesario o era necesario, a efectos de poder contemplar en la palabra de Dios qué nos dice su palabra al respecto, y que esto pueda mejorar o de alguna manera nos ayude, ¿sí?, a nuestra alabanza, a nuestra adoración en esta reunión de la Cena del Señor. Que esto nos motive a adorarle, a alabarle, que esto nos ayude, ¿sí?,
poder perfeccionar nuestra alabanza. Así que, queridos hermanos, los invito a comenzar contemplando algunos pasajes donde aparece esta frase es necesario o era necesario. Y además de la que acabo de citar, tenemos que en primer lugar el Señor tenía ya un plan establecido, y era necesario que se cumpliesen las Escrituras, como dice Mateo 26:54, uno de los pasajes donde habla de esto. Era necesario que se cumpliesen las Escrituras. Por eso la profecía del Antiguo Testamento que habla de que el Señor Jesús iba a venir a este mundo, en un momento se cumplió. Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ya se venía profetizando en Isaías, en Miqueas, en muchos lugares. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre sus hombros, y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. En Miqueas también habla que de Belén iba a nacer el Salvador. Pero bueno, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, las Escrituras se cumplieron. Ahora bien, ¿por qué era necesario que se cumpliesen las Escrituras? Porque tenía que venir un Salvador a este mundo. Tenía que venir alguien a rescatar a la humanidad del pecado que produce la muerte eterna. Nosotros, como hijos de Dios, un día hemos recibido a Jesús como Salvador, y hemos sido perdonados, lavados con la sangre preciosa que el Señor Jesús derramó en la cruz. Pero era necesario que Él viniera a este mundo, y era necesario que se cumpliesen las Escrituras. Ahora bien, cuando en un momento de la infancia del Señor, María su madre, José su padre, junto con él y con el pueblo de Israel, van hacia Jerusalén a la fiesta de la Pascua, dice que cuando volvían a su tierra, el Señor desapareció. Sus padres lo buscaron, volvieron a Jerusalén y lo encontraron en un templo, disertando allí con los doctores de la ley, con los sacerdotes, y le preguntan sus padres: ¿por qué te quedaste acá? ¿Por qué nos haces esto? El Señor que le dice en Lucas 2, capítulo 2, versículo 49: es necesario que esté en los negocios de mi Padre. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él estaba en los negocios de su Padre. ¿Cuál es ese negocio? Anunciar el Evangelio, como dice Lucas capítulo 4, versículo 43. Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades, le decía a sus discípulos, anuncie el Evangelio. Es necesario que anuncie el Evangelio, porque para esto he sido enviado, decía el Señor. Entonces aquí vamos viendo distintos acontecimientos donde era necesario una cosa y donde era necesario otra. Era necesario que el Señor viniera a este mundo, que se cumpliesen las Escrituras. Era necesario que Él anuncie el Evangelio, ese Evangelio que un día nos llegó a nosotros, a nuestra vida, y es por eso que en esta mañana hacemos memoria de nuestro amado Salvador, pensando en que Él vino porque cumplió con las Escrituras, porque era necesario que cumpliese las Escrituras, y Él vino porque era necesario anunciar el Evangelio. Pero seguimos adelante. Vemos en otro acontecimiento donde era necesario que el Señor hiciera algo, o hiciese algo. Y vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 4, un pasaje muy conocido en las Escrituras, donde Él se encuentra con la mujer samaritana. Dice Juan capítulo 4, versículo 3: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. En el mapa de aquel entonces, Israel estaba en la provincia de Judea, en el medio estaba Samaria, y
arriba estaba la provincia de Galilea. Como judíos y samaritanos no se llevaban bien, se evitaba pasar por Samaria para llegar a Galilea. Se hacía un rodeo, un camino más largo para evitar precisamente ese camino. ¿Pero qué hizo el Señor? Dice que le era necesario pasar por Samaria. Conocemos la historia. El Señor pasó por Samaria para encontrarse con esa mujer allí al lado del pozo. Como dice aquí Juan capítulo 4. Y fíjense en el versículo 13 y 14, el Señor establece un diálogo con esta mujer y le dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, en la del pozo, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y precisamente era necesario pasar por Samaria, como lo fue necesario pasar por nuestra vida, querido hermano, querida hermana. ¿Para qué? Para darnos a beber de esa agua de vida. Y en esta mañana poder estar gozando de la salvación y recordando al Señor Jesús como el agua de vida que calmó nuestra sed espiritual. Muy bien, así como pasó por Samaria, pasó por nuestra vida. Pero me gusta también un pasaje que aparece en Lucas 19, que hace poquito compartimos en una de las reuniones, cuando se encuentra con Zaqueo, aquel publicano cobrador de impuestos que recaudaba precisamente de su pueblo, de sus paisanos, del pueblo de Israel para el Imperio Romano. Una persona odiada, mal vista por el pueblo. Sin embargo, él quería ver al Señor. Vamos a Lucas 19, versículos 1 al 10. Dice así la palabra. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Conocemos la historia también, queridos hermanos. Dice que en un momento el Señor lo ve, él estaba escondido, pero el Señor lo ve, y le dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Y aquí aparece nuevamente algo que es necesario, que era necesario en aquel momento, que el Señor posara en la casa de Zaqueo. Y de la misma manera, queridos hermanos, un día fue necesario que el Señor posara en nuestra casa espiritual, en este templo, ¿sí?, que es nuestro cuerpo, ¿sí?, por así decir, porque dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque ya hemos recibido a Jesús como Salvador y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero fue necesario que el Señor posara en nuestra casa, posara en nuestra vida. Fue necesario que Él entrara en nuestra vida en un momento determinado cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y lo recibimos como Salvador. Y en esta mañana precisamente estamos haciendo memoria y recordando ese momento maravilloso en que Cristo murió por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día y fue a prepararnos lugar, porque ascendió a los cielos y fue a prepararnos lugar. Y con esto quiero terminar, hermanos. Con esto quiero terminar leyendo Marcos capítulo 8, versículo 31, porque, como decía al principio, es necesario que todo esto que estamos viviendo hoy día acontezca, porque lo dice la palabra. Es necesario. Habrá guerras, rumores de guerra, pestes, pestilencias. Se levantará nación contra nación, pero esto es el comienzo. Y ya se viene repitiendo con bastante frecuencia. Pero también fue necesario que se cumplieran las escrituras, las profecías, y el Señor viniera a este mundo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Y era necesario que Él venga a este mundo, que se cumplieran las escrituras y que Él anunciara el Evangelio que un día llegó a nuestras vidas. ¿Sí? Y también fue necesario que Él pasara por nuestro camino. Él iba a Galilea, de Judea a Galilea, pero era necesario que pase por Samaria. Él pasó por la Samaria de nuestro camino, de nuestro andar, de nuestra vida. Y así como le dijo a Zaqueo, Zaqueo desciende porque es necesario
que pose yo en tu casa. Y le dice ahí en Lucas 19, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo a Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Así un día vino la salvación a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro templo. ¿Sí? Que cuando este templo se deshaga, dice la Biblia, tenemos uno preparado ya en los cielos. Pero todo esto, querido hermano, todo esto no hubiera, de alguna manera, por así decirlo, no hubiera servido de nada si no se cumpliera este último, era necesario. Acompáñenme en la lectura de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Yo lo tengo preparado acá en la computadora. Dice Marcos 8, 31, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Él estaba enseñando a sus discípulos. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, a él, al Señor Jesús, le era necesario padecer mucho. Le era necesario padecer mucho. Ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas de su pueblo, ¿no? Y ser muerto y resucitar después de 3 días. Querido hermano, todo esto es posible porque el Señor murió, pero no solo que murió por nosotros, por amor a nosotros, cargando nuestros pecados, sino que resucitó. Él murió para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Y en esta mañana hacemos memoria de ese sacrificio vicario a nuestro favor. Pero Él resucitó. Era necesario que Él muriera y que resucitara. Y así fue. Y así fue. ¿Y qué pasa si no hubiera resucitado? Si hubiera muerto solamente, tampoco tendría valor, porque sería un mártir más como los tantos que hay. Pero fíjense que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. 1 Corintios 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Por lo tanto, queridos hermanos, gocémonos y alegrémonos que el Señor murió por nosotros, y hacemos memoria de eso en esta mañana, pero que también resucitó. Él volvió a vivir, Él venció la muerte. Es un Dios vivo, es un Dios verdadero, al cual adoramos y alabamos en esta mañana. Y por medio de este breve pensamiento, quiera Dios que nos ayude a poder perfeccionar, mejorar nuestra alabanza, nuestra adoración, y poder tener presente todo lo que fue necesario desde antes que Él viniera a este mundo. Ya estaba preparado, planificado, programado el plan de Dios para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos. Queridos hermanos, que en esta mañana podamos realmente alabarle, adorarle de todo corazón, porque solo Él lo merece, y que su nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Que Dios lo bendiga. Gracias por este momento que podemos compartir la palabra, y que, bueno, cuídense. Sabemos que el Señor nos cuida, debemos, por lo tanto, obedecer las reglas y las normas y las leyes vigentes, pero también tenemos que ser prudentes, ¿no? Y confiar en nuestro amado Salvador, que Él nos va a proteger. Que Dios les bendiga, que anden bien y que tengan un buen domingo. Bendiciones. Hoy cantamos como hermanos